Para comenzar voy a leer brevemente una semblanza de Lorena, como he hecho con las otras creadoras, para que conozcan su trayectoria. Ella nace en Monterrey, es artista visual, trabaja en diversos medios. El eje central de su trabajo es la memoria, los recuerdos, pero también aquello que olvidamos, que fabricamos o modificamos, así como sus efectos. Su proceso inicia con investigación en base a la cual decide el medio que usará para cada proyecto. Generalmente incluye dibujo, pintura en esta producción y ya posteriormente lo lleva a muchos otros tipos de exploraciones. En 3201 es su actual proyecto y es digital. Está basado en una investigación que parte en el año 2017, donde visitó 12 puntos de la frontera entre México y Estados Unidos. Ella es una artista con gran experiencia. Ha tenido 30 exposiciones individuales, 77 colectivas y ha expuesto en Estados Unidos, en Chicago, Miami, New York, New Jersey, Mesa, San Francisco, diferentes ciudades de Texas, en China, en Hong Kong y Macao, en Argentina, Bélgica, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Italia, Panamá, Polonia y Singapur. Ella ha sido del el vocal de Artes Plásticas para Conarte en el periodo 2013-2016. Es maestra en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey desde el 2010. También dirigió un proyecto de escultura de acero coordinado con el taller con 30 integrantes activos. Es gestora cultural y pues también, o sea, ella tiene muchos proyectos. El más reciente, Visita mi estudio, del cual vamos a hablar más adelante. Y pues Lorena, ya no quiero hablar yo, ahora te toca a ti que nos expliques una frase que me dejaste impresa en tu semblanza, que esa frase dice: somos nuestros recuerdos y al mismo tiempo lo que somos define lo que recordaremos y lo que no. Una paradoja más que una definición. Y al parecer es una frase central de la que parte tu statement de exploración artística, y me gustaría que nos dijeras por qué. Mira, yo siempre he considerado que tengo mala memoria, pero realmente no es que tenga mala memoria, porque para lo que quiero tengo muy buena memoria, sino que como que pasa uno la vida y vas pasando enfocado en ciertas cosas y todo lo demás que va pasando pues no lo pelas tanto, ¿no? Entonces, como que hasta que veo las cosas en retrospectiva es cuando me empiezan a caer muchos veintes. Entonces, siempre la memoria ha sido algo como que me obsesiona mucho, porque, digo, anécdotas que puedo platicar muchísimas, pero sí, digamos que muchas cosas me pasan de largo, ¿no? Entonces, todo lo que he hecho analizando la memoria o analizando las cosas desde la memoria también, y todo lo que he estudiado, leído y todo de la memoria, me he dado cuenta que es que nos vamos formando por lo que vamos viviendo, ¿sí? Y esta frase la leí en algún lado, no recuerdo, la verdad no recuerdo ni dónde. Nos vamos formando por los recuerdos, lo que recordamos de lo que vamos viviendo, eso nos va formando como persona, pero al mismo tiempo, la persona que somos o quién eres va decidiendo qué recuerdas y qué no, y eso me parece pues maravilloso. Es como, ¿qué fue primero, no? El huevo o la gallina. Entonces, digamos que todo lo que hago se centra un poco en eso, o sea, analizo un poco como quién soy, lo que voy recordando, pero también es como por qué lo recuerdo, ¿no? O sea, es complejo, es como algo que me obsesiona mucho. ¿Y por qué consideras que es una paradoja? Porque los recuerdos te forman y luego la persona que tú eres, que ya estás formada, sí. Esa persona, lo que eres, hace que recuerdes ciertas cosas y otras no. Entonces, y esos recuerdos te forman. Entonces, digamos que es como esto, ¿no? De quién fue primero, el huevo o la gallina. Es como
extraño, o sea, no puedes saber si primero te formas y luego recuerdas. Sí, claro, es un poco como eso que dice, pienso y luego existo, ¿no? Porque primero es el recuerdo, pero luego después, ¿cómo sabes si tú misma lo estás recreando y recreando y volviendo a recrear? Y conforme tú vas cambiando, evolucionando o no sé, sufriendo traumas o estados de ánimo diversos, puedes ir usando esos recuerdos a tu conveniencia, ¿no? Y generar muchas cuestiones a partir de ellos. Entiendo. Me gustaría que nos hicieras un recorrido retrospectivo al momento en el que decidiste formalizar tu carrera de artista, después de explorar la pintura, que es el medio que tú dominas, incluso eres una maestra de pintura, y cómo fue que pasaste a explorar otros medios. Mira, de hecho la primera exposición individual que tuve, que es a partir de cuando yo cuento mi carrera profesional, que fue en la biblioteca del TEC en el 92, Sí. fue de dibujo, de hecho. Y a partir de ahí, digo, yo todavía no era como no manejaba tanto como la pintura, manejaba mucho el dibujo. Y a partir de ahí fui, pues, incursionando más en la pintura. Pero desde un principio tenía como mucha inquietud por otros medios. En un principio hice algunos performances y algo de fotografía y luego ya fui incursionando en otras cosas hasta que pues he hecho escultura pues efímera y otras cosas, ¿no? O sea, digital, ahorita estoy trabajando digital. La tecnología me gusta mucho. Sí, recientemente tienes procesos tecnológicos, ¿no es así? O sea, sí, me gusta mucho la tecnología. Lo que pasa es que, haz de cuenta, empiezo con una investigación y a partir de esa investigación y de analizar todos los datos y todo lo hago desde los recuerdos, siempre lo analizo a posteriori, ¿no? Analizando todos los datos y decidiendo lo que voy a hacer, es que decido qué medio como que es el más adecuado para lo que quiero decir. Por ejemplo, en el caso de esa instalación efímera que hice de mi chaparra, sí, la hice para festejar su primer aniversario, su primer año. Yeah. Entonces, yo quería hablar como de lo efímero de la forma, ¿no? En los niños. Hice 365 velas por los 365 días que habían pasado en su vida. Hice 365 velas hechas con los moldes de sus manos y en sus pies. Y las prendí. Entonces, es como un medio más adecuado para entender lo efímero de la forma que si hubiera hecho una pintura o un dibujo. Claro. En esta instalación en particular, que recuerdo muy bien, la llevaste a cabo en el TEP, ¿verdad? En el patio de la Escuela Adolfo Prieto. En la Escuela Adolfo Prieto. Recuerdo que, yo la relacioné mucho me gustó muchísimo. Yo siento que ahí diste tú un salto artístico muy importante en tus procesos, porque yo la relacioné mucho con tus viajes a Oriente, con aspectos meditativos. Fue una especie de ceremonia, ¿verdad? Y también es un poco un ejercicio de desapego, ¿no? Porque es como la forma se va fundiendo y es como padres, cuando tienes un niño chiquito, sí, los niños van cambiando, van perdiendo la forma que tenían y pues de alguna manera, te digo, siempre desde el recuerdo, ¿no? Desde la memoria. De alguna forma, mira, siempre está... Lo robé. Sí, ahorita le digo. Que te digo que un diente flojo. Sí lo sabemos. Que está esperando el premio de... Una manzana quiere una manzana. Y de ese lado de los dientes, ¿no es? Sí, no quiere dinero, quiere una manzana. Yeah, bueno. Entonces, ¿en qué te está diciendo? Me fue el avión. Que las velas representaban el cambio morfológico de Roberta, sí. Y un poco el desapego, ¿no? Porque como padres es como mucho la nostalgia de pues mi bebé se está haciendo grande, ¿no? Sí. Y daría lo que fuera por volverla a tener chiquito. Sí, entonces, también como un poco el desapego que tiene que manejar uno como padre de esta forma, de la que has estado, o sea, te vas acostumbrando a la forma que tiene el bebé cuando ya está cambiando, ¿no? Entonces, también un poco fue como hablando de eso.
Sí, y de una manera muy bella, ¿no? Muy, incluso te digo, espiritual por la cuestión del fuego, de la cera, de la... Sí. Ajá. Y las velas también, bueno, velas porque es algo que va cambiando de forma, se va derritiendo y batallé mucho para encontrar velas que se derritieran, o sea, cera que fundieran, no que se evaporaran. ¿No? Sí, claro. Pero también te quería comentar que en esto de la memoria, sí. Una cosa, algo que me obsesiona mucho es también lo que olvidamos o los recuerdos que modificamos. Ahorita más adelante que platiquemos un poco de los proyectos, te retomo ese tema. Sí, lo que te desemboco de esto es que tu desarrollo artístico parte de aspectos concretos y formales como el dibujo realista y la pintura hiperrealista un tanto, y termina ahora explorando muchos aspectos muy arriesgados como esta instalación efímera, como el arte relacional también, y pues me gustaría que hablaras un poco cómo es que, o sea, la pintura la asumes durante mucho tiempo y quería salir de esa claustro que puede llegar a ser la formalidad de ser la técnica o que... Fíjate que es algo extraño, o sea, yo tengo una relación un poco como medio extraña con la pintura, o sea, la quiero mucho, medio de amor-odio, ¿no? Me encanta la pintura y normalmente la incluyo, ya sea pintura o dibujo, si no es en el medio final del proyecto, y cuando menos en el proceso, o sea, siempre lleva algo de bocetaje, de todo esto. Pero al mismo tiempo siento que como fui avanzando técnicamente en la pintura y en el dibujo, hasta llegar a sí, algo como fotorrealista, realista. Esto de alguna manera te va como siendo también un poco una carga, porque siempre la gente espera ver este fotorrealismo, este hiperrealismo, este dominio de la técnica en lo que haces, y eso te lo va limitando. Entonces, sí hubo una época en que me causó mucho conflicto y buscaba romper con eso, que la gente dejara de esperar esta técnica, porque sí, la técnica es muy bonita y es muy padre, a mí me encanta, pues yo lo hago, pero finalmente para mí es más importante el fondo que la forma de cada proyecto. ¿Y tú crees que tanto tiempo dedicado a esta técnica tan precisa como te decía anteriormente que es la pintura haya desatado alas en ti para... Porque yo siento que has tenido unos proyectos muy asertivos en, en, en cuanto a instalación o otros medios. Pues ha sido un proceso muy conflictivo, porque me ha costado mucho tiempo de análisis, o sea, de pensar y pensar, y de hecho he tenido algunos tiempos de procesos, en los procesos un poco como medio de bloqueos, donde estoy pues analizando, o sea, quiero hacer algo más, siento que la pintura y el dibujo no es como el medio o lo suficiente, pero me atoro en buscar cómo decir lo que quiero hacer. Al mismo tiempo soy muy curiosa y me encantan todas las novedades, me encanta la tecnología. Entonces, cualquier tecnología que se me ponga enfrente me va a causar inquietud por aplicarla, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo de las velas fue porque pensé que era lo más acertado, pero me gusta mucho la electrónica. Mucho. Qué bueno. Digital. Qué bueno que tengas esa afinidad que no todo el mundo tiene. Lorena, en tu vida han sucedido momentos importantes que probablemente hayan sido muy traumáticos. Uno fue la privación de la libertad de la que fuiste víctima y el segundo, la enfermedad de tu hija. Y sé que ambos sucesos muy graves desembocaron en procesos de exploración muy intensos y catársicos de tu obra. Yo creo que estos dos sucesos a ti te generaron mucha reflexión. Tú nos brindaste a nosotros que hemos seguido tu carrera a muchos proyectos
bastante interesantes. ¿Nos podrías platicar? Sé que ellos se han expuesto incluso con demanda del extranjero, de asociaciones que están preocupadas por este tipo de actos. ¿Podrías platicarnos? Y mira, en el caso del proyecto se llama TEP, Trastorno de Estrés Postraumático, es un proyecto donde hice varias series dentro de ese proyecto. A partir del 2012 más o menos yo empecé a dejar de trabajar como por pieza, buscando, es que vas trabajando y vas como avanzando y buscando otras formas de trabajo. Entonces empecé a dejar de trabajar por pieza y empecé a trabajar más por proyecto. O sea, hacer una investigación, armar un proyecto y en torno a eso trabajar. Entonces, después del 2010, que fue cuando a nosotros nos llevaron, yo empecé a notar, fue una época donde hubo mucha inseguridad y muchas balaceras y muchas cosas en Monterrey, todos lo sabemos, ¿no? En todo el norte y en todo el México. Todo el país, sí. Entonces, yo empecé, digo, bueno, obviamente yo había pasado por este suceso y pues me pega más de cerca, ¿no? Entonces empecé a escuchar opiniones de gente cercana, profesionales, sobre todo una amiga de mi mamá que es psiquiatra, y decía que cuando había empezado la inseguridad, en un principio tenía mucha gente en consulta con mucho estrés postraumático y conforme fue avanzando el tiempo, fue bajando mucho la consulta porque la gente se va acostumbrando y lo va adoptando como una nueva normalidad. Entonces yo ahí me di cuenta que tenía yo, como me sentí como muy responsable de alguna forma de documentar lo que había pasado o lo que estaba pasando en ese momento. Y bueno, empecé a entrevistar gente que había tenido algún encuentro con inseguridad de cerca, pero además hubo un evento que te digo, esto es lo que quiero retomar, que la memoria es muy extraña, el cerebro es muy raro. Te digo, o sea, tanto tus recuerdos te forman como la persona que eres decide que vas a recordar, ¿no? Y también que inventas y que olvidas. Entonces, y son también mecanismos de defensa, de uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó escuchar una opinión a nosotros nos llevaron a mi mamá, a mi hermana y a mí. Y me tocó escuchar una opinión de mi mamá donde dijo, y a una prima que vive en la casa. Y entonces ahí está el punto. Y entonces mi mamá en una ocasión, no habían pasado ni 2 o 3 meses de que nos habían llevado, y mamá estaba comentándole a alguien y dijo, no, yo cuando vi a Lorena y a Zaira, con las manos así, que les chorreaba la sangre, y yo dije, ¿cuándo? Eso nunca pasó. O sea, nunca, jamás. Entonces yo le dije, no, mamá, pero si a mí, ¿cuál sangre? ¿De dónde? No, para nada. Entonces dijo, no. Entonces, como que a mí eso me maravilla, o sea, cómo la mente es tan compleja que, no sé, empieza como a fabricar estos recuerdos, ¿no? Y entonces, bueno, yo ya he leído mucho y he investigado un poco, porque tampoco puedo decir que he investigado mucho, pero he leído mucho. Y entonces hay cosas que dentro de los recuerdos, tú, por ejemplo, leí una investigación de un chavo, una muchacha que había estado en lo de las Torres Gemelas, pero ella estaba en su casa, pero era chiquita, y entonces ella cuando creció, ella tenía el recuerdo de estar en los juegos del colegio viendo las torres que se caían. Y entonces decía, yo no sé de dónde saqué eso, porque cuando las torres se cayeron, pues yo tenía 1 año, no puedo estar en mi colegio, ¿no? Entonces, pero ese era su recuerdo. Entonces es como que la mente tiene estos recuerdos y agarra de otros lados y compone los huecos que no puedes recordar. Y entonces empiezas a fabricar recuerdos. Y si te pones a pensar, estos recuerdos fabricados también tienen injerencia en la persona que eres, ¿no? O sea, también te van formando. Sin embargo, son fabricados por ti mismo. Entonces, ahí es donde está la paradoja. Qué impresionante. O sea, que somos producto de nuestra propia imaginación, o sea, porque de hecho por eso vamos cambiando con el tiempo, ¿no? Y nos transformamos a veces en cosas que nunca esperábamos que íbamos a llegar a ser. Mira, yo soy una fiel creyente que somos nuestra mente. Sí.
y definitivamente, si podemos fabricar recuerdos que nos van a modificar o que nos van a modificar nuestra conducta, Sí. Definitivamente nuestra mente puede hacer lo que sea Sí. por nosotros mismos, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, yo muchas veces decido recordar las cosas con humor, o sea, como eventos traumáticos. Por ejemplo, esto, y yo ahorita no lo voy a contar toda la historia, ¿verdad? Pero cuando yo he contado a alguien, a la gente que se lo he platicado, siempre me dicen, ay, es que qué chistoso que lo cuentas como chiste, ¿no? Como humor. Y entonces yo pienso que yo decido cómo quiero recordar las cosas. Yo prefiero recordarlo como con humor que recordarlo como un hecho traumático. Y eso hace que no sea tan traumático para mí. Claro. Entonces, somos nuestra mente. ¿Y tú crees que toda la obra que tú realizaste fue un buen conductor de esa tensión que pudiste haber tú guardado? O sea, me interesaba mucho que tú estuvieses en esta charla por el hecho de que tengo entendido que eso que comentabas tú de acudir a terapia es algo que se ha incrementado por que se agravó nuestra crisis del COVID aquí en el país, de que la gente comienza a sentir demasiadas presiones económicas por el encierro, ansiedad o aparte perder familiares cercanos o enfermarse ella misma. Entonces, son cuestiones muy similares a aquella guerra del narco que también nos tenía encerrados y también inmóviles. Y pues son sucesos históricos y tú eres una sobreviviente, entonces cualquier palabra, o sea, tu obra ha canalizado de manera, y debe darse a conocer ahora más que nunca porque fue la manera en que se canalizaron estas ansiedades o frustraciones o dolores o angustias que pudiste haber padecido en ese momento. Y mira, en específico, digo, el proyecto TEP, todas las series que hice, tanto la serie donde yo tengo una serie de instalaciones donde hago un análisis de cómo los objetos pueden ser usados para una naturaleza diferente de la que fueron creados. Entonces, una cinta, por ejemplo, de ductos, puede ser usada como arma. O los hinchos, que son para los cables, los hinchos de plástico, pueden ser usados como esposas. Sí, claro. Entonces, el objeto usado para un fin diferente de su naturaleza real, de la que fue creado, ¿no? Entonces, el objeto cotidiano que nunca relacionaríamos con un acto violento, ¿verdad? Y digamos que cómo se desvirtúa el uso de estos objetos, ¿no? Sí. O es subjetivo, o depende de quién lo use, ¿no? ¿Para qué lo usa? Esa serie pues fue catártica totalmente, porque pues yo retraté en estas instalaciones la tina que usaban con agua para revivir al hombre que estaban ahí torturando, o por ejemplo la camiseta que me pusieron en la cabeza para que no viera, o los hinchos, o todo eso, ¿no? Sí. Y en el caso de las otras series que hice una serie de digital que imprimí sobre aluminio. Hice perfiles de Facebook, busqué nombres, digo, investigando, ¿verdad?, de personas que hubieran desaparecido. Y entonces lo que hice fue crear perfiles de Facebook falsos de estas personas desaparecidas, y entonces los retraté y hice una cosa digital, y entonces los imprimía y era como un recordatorio de que esta gente no está, y tenía la fecha de nacimiento pero no la fecha de muerte. Sí. Y esto fue inspirado un poco en algo que vi en Documenta, creo que fue en Documenta, o en la Bienal de Venecia, no recuerdo, donde un egipcio, después de todo lo de la plaza, de todos los, ¿te acuerdas?, los disturbios, sí. Fue uno de los que estaba seleccionado para ir a esta bienal, que no recuerdo si fue Documenta o la Bienal de Venecia, pero te lo debo. Entonces, este muchacho pues falleció antes de que fuera el evento, y entonces lo único que había ahí era su página de Facebook, que todavía estaba activa.
Y entonces a mí eso me causó mucho conflicto porque dije, o sea, ahí está el Facebook, pero él pues ya falleció, ¿no? Sí, claro. Entonces, es como un fantasma que queda. Claro. Fíjate qué curioso, qué buena reflexión, porque reciente el caso de varios conocidos nuestros que han fallecido por diversas causas este año, muy difícil. Y ahora me los topo en el Facebook y es impresionante esa sensación, ¿no? De saber que ya no están ellos vivos. Y me topé durante estas investigaciones que he hecho, también para la inmigración que estoy haciendo ahorita, en la segunda parte, que que se llama 3201. 3201 es el total de kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, este proyecto que estoy haciendo ahorita se basa en una investigación anterior que hice donde visité 12 puntos de la frontera. Y en esa investigación, pues hablando con los migrantes, pues descubres muchas cosas, o sea, te enteras de muchas cosas que no te imaginas. También en el DETEP entrevisté a una persona que un sobrino lo secuestraron y le pidieron que, les hablaron y les dijeron que llevaran el rescate a Reynosa. Haz de cuenta, un viernes les hablaron y les dijeron, llévame el rescate a Reynosa el domingo. Entonces tenía nada más el puro sábado para juntar el dinero, y son cosas que uno no se imagina. Te sabes las noticias, sabes que todo esto está afuera, pero no te imaginas hasta que lo vives o hasta que platicas con alguien que lo vivió. Entonces él me decía, lo difícil no fue conseguir el efectivo, fue muy difícil, pero no fue tan difícil como contarlo. Contarlo, dijo. Entonces anduvimos vueltos locos, buscando máquinas contadoras de dinero. Conseguimos con un amigo que tenía un amigo que tenía una casa de cambio, ¿no? Entonces les prestó las máquinas contadoras de dinero. Porque sí, pues obviamente en un día, ¿cómo cuentas tanto dinero? Claro. Sí, entonces son cosas que no te imaginas. Sí, es cierto, y que uno quiere ni siquiera enterarse, pero tan importantes que son para ver las relaciones humanas y cómo el ser humano siempre se enfrenta a este tipo de crisis y la creatividad que a cada acto hacemos para sobrevivir, ¿verdad? En el proceso que has realizado sobre Roberta y su enfermedad, eso fue una segunda parte en el último y más reciente periodo. ¿Cuántos años pasaron después de tu secuestro a esta otra crisis? En el 2010 fue cuando nos llevaron, y en el 2018 fue cuando Robbie estuvo en el hospital, estuvo muy grave por una superbacteria. Sí. Que de la garganta se le fue un oído, del oído se le fue otro oído, y entonces la metieron al hospital porque supuestamente para darle antibióticos muy fuertes, que no fuera a tener mucha gastritis y y no se dieron cuenta y se le fue un pulmón hasta que, o sea, cuando se dieron cuenta el pulmón ya estaba colapsado, ¿no? Entonces yo les insistía que yo la veía muy mal y el doctor pues nomás no le hallaba hasta que finalmente se descubrió que tenía el pulmón totalmente colapsado y la metieron de urgencia tiene una cicatriz de la mitad del pecho hasta la mitad de la espalda. Y yo creo que esto ha sido un evento de un gran aprendizaje para mí. Y en lo que me preguntabas ahorita de qué podía yo compartir para lo que estamos viviendo ahorita. Yo mucho tiempo, cuando cumplía años, me llamaba la atención que los viejitos, la gente grande te decía siempre salud, dinero y amor, ¿no? Sí. Y entonces yo pensaba, ay, salud primero, dinero, ¿para qué quiero salud? Claro. Hasta que te falta la salud. Sí. Y entonces cuando te falta la salud dices, no, claro, sin salud nada importa. O sea, nada, no, todo el dinero del mundo no importa si no tienes salud. Entonces, cuando mi hija estuvo en el hospital, pues somos ella y yo solas, ¿no? Entonces digo, bueno, mi mamá me ayudó, mi hermana me ayudó, pero finalmente, pues, somos ella y yo. Entonces, estando en el hospital, pues ahí estuve, yo entré y con el pantalón y la blusa que te había puesto y no regresé a mi casa en un mes. Y aparte, bueno, muchas cosas que te digo que son cosas que si no las vives no las piensas. Por ejemplo, en cuidados intensivos pues no hay baños. Sí. Entonces es como complejo. Sí. Entonces cuando yo entro y veo pasar los días y veo que se va grabando la cosa y que no sabía a dónde íbamos, pues te empiezas a poner muy nerviosa porque pues yo soy también pues la fuente de ingresos de mi casa. Entonces yo decía, pues no puedo trabajar, no puedo avanzar,
De hecho, un proyecto que entregué me lo negaron porque pues está hecho con las patas, la neta. Lo hice pero sin claro. Sentada en el piso. Entonces empecé a sentir mucha ansiedad y mucha desesperación en un principio, y luego pensé que no podía hacer nada, o sea, no podía hacer nada más que pensar que todo iba a salir bien y que desesperándome no iba a cambiar el hecho de que no estaba trabajando y de que no estaba produciendo y que se me estaban juntando las deudas, ¿no? Luego salgo y también me dicen, oye, pues la niña no puede tener contacto con nadie hasta que no reexpande el pulmón por completo, porque no la podemos exponer a que se contagie otra cosa y se complique, ¿no? Claro. Entonces fueron meses recluidas, que de hecho apenas estaba saliendo yo el coronavirus. Sí. Entonces, sí, yo ya tengo 2 años encerrada. Sí. Entonces cuando empiezo a ver todo esto, dije, mira, tengo de dos sopas. O me vuelvo loca, o me armo de paciencia y vivo el día. Y las deudas, ya veré. El dinero, ya veré. Si me corta la luz, ya veré. Eso no lo puedo solucionar ahorita. Y algo que pues dentro de todo lo que reflexioné, la verdad, decía yo, es que también, mira, donde pones la energía, eso crece. Si tú pones la energía en pensar, ¿qué voy a hacer? Pues me estoy llenando de deudas, no voy a salir, pues no vas a salir. Si pones tu energía en tener confianza en que las cosas van a salir, pues las cosas salen. Y también, pues preocuparte es ocuparte antes de estar ocupado, antes preocuparte, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿de qué sirve que me preocupe si como quiera no lo puedo solucionar? Totalmente. Entonces, pues fui viviendo como el día, trataba de no pensar. Lo que hice fue que mi hija estuvo en el Hospital Los Ángeles, y entonces en las oficinas en los consultorios, en los ratitos que estaba mi mamá o Katy, mi hermana o algo, les decía, espérenme tantito, y me iba a subir y bajar las escaleras muchas veces, hasta que ya me cansaba. Porque para desahogar la energía, ¿no? Relajarte, sí. Ay, pues tú y yo hemos platicado de esto y eres mi consultora espiritual número 1 en esta pandemia. Te quiero mucho, te admiro mucho también, te agradezco mucho. Tenemos 3 minutitos, si nos quieres decir un poco sobre tu apoyo. Tú eres una persona hipersociable. Te admiro mucho por eso. Has sabido hacer relaciones con tu generación. Siempre estás activa, tienes una energía increíble, trabajas muchísimo, Lorena, te admiro mucho por eso. Y sé que eres una gestora cultural muy exitosa, has colaborado en varios colectivos, eres una gran impulso, creas impulso, dinámicas. Yo sé que el arte no es un oficio para gestionar fácilmente, y últimamente tienes uno muy exitoso con nuestra apreciadísima Lucía Lara, que es Visita mi Estudio. ¿Nos puedes terminar esta charla con un poco de esto? Pues mira, yo soy una fiel, soy workaholic, sí soy. Sí. Soy una fiel creyente, bueno, es que también amo mi trabajo, o sea, me gusta mucho lo que hago. Pero soy una fiel creyente de las sinergias, de hacer comunidad, de ayudarnos unos a los otros. A veces ayudamos a la gente y pues la gente y inmediato no nos queda nada, pero con el tiempo algo sale, siempre sale algo bueno cuando hacemos como conexiones y ayudas entre todos, ¿no? Entonces yo durante mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, yo siempre he querido de alguna manera unir, digo, no a todos, es imposible, sí, pero hacer comunidad dentro de las artes visuales, porque es un medio un poco muy individual. Sí, entonces, estamos acostumbrados a estar tan metidos en lo nuestro, que a veces nos olvidamos de hacer esto. Así es. Y yo creo que es muy importante. Este proyecto de Visita mi Estudio, como yo había pasado todo esto con Robbie en el 2018, yo sabía que iba a ser difícil para la gente la reclusión.
Entonces, pues pensé que a lo mejor, vi que el Met sacó sus óperas online y así, entonces yo vi que se colapsó la página del Met y dije, hay mercado para las cosas culturales, ¿no? Entonces, Lucía y yo estábamos muy en contacto porque también nos estábamos pasando, tenemos 2 niños de la misma edad y nos pasábamos el dato de que hoy hay esto online para las huercas. Entonces, lo fuimos haciendo, se nos fue ocurriendo y hay que lanzarlo ya rápido. Lucía es súper, también mis respetos, es bien trabajadora y es de que no le tienes que decir 2 veces para que hagas. Claro. Ya se cortó. Una, por generar contenidos para la gente que estaba en su casa en reclusión, y 2, porque pensamos que era una oportunidad para promover a los artistas, ¿no? Que esta cosa que tengo, que yo siempre creo mucho en la comunidad, y en la ayuda, en el apoyo entre todos. Sí, pues. Y ha salido muy bien, y la gente le ha gustado mucho, y bueno, esperamos que siga gustando. Sí, pues yo creo que tú vas a pasar a la historia de las artes de Nuevo León porque has contribuido mucho y siempre se te va a agradecer eso. Entonces te mando un abrazo desde aquí con mucho afecto y agradezco mucho al público que nos siguió esta noche. Nos tenemos que despedir porque en línea las sesiones tienen que durar menos, pero esperemos tenerte en un futuro aquí en el museo para platicar en directo y con más tranquilidad, querida. Muchas gracias. Para mí también era importante, digo, yo no podía ir porque como tengo a mi chaparra y no tengo dónde dejarla, somos nomás y yo. Sí. Ahorita pues con esto ni con mi mamá ni así, ¿verdad? Porque ya sabes, las personas mayores también son, pues son factores de riesgo. Sí, pues la última pregunta era ¿cómo ha cambiado la maternidad tu vida? Yo sé que 360 grados. ¿Verdad? Antes estaba por todas las ferias y ahora, de que se enfermó Robbie para acá, pues no. De hecho, cuando empezó el COVID, cuando empezó la cuarentena, yo estaba por irme a una residencia en Sao Paulo, que de poquitos días, eran como 10 días. Sí. Y bueno, pues no fui, se pospuso. Pero con Robbie, desde que se enfermó para acá, pues no he ido ni a la esquina. Pero antes, pues sí, me gusta mucho viajar y andaba mucho por las ferias y todo, ¿no? Sí. Pero más que todo, y a ella la he traído, ella estuvo conmigo en el 2017 que estuve en una feria en Hong Kong y ha ido conmigo hasta Camboya y Kuala Lumpur. Pero Tiene fans orientales. Por todos lados, España, pero pues a raíz de que se enfermó, pues te digo que hemos estado recluidas. Entonces el COVID no me ha cambiado mucho porque ya venía yo encerrada desde hace 2 años. Claro. Pero yo lo que puedo decir sobre todo es que no se preocupen, mientras que tengamos salud, la verdad es que más importa. Claro que sí. Sí, eso es algo que con el tiempo se valora, de verdad. Entonces, no se estresen tanto. Es nuestra mayor riqueza. Sí. No se estresen tanto. Ustedes traten de estar bien de salud y con eso estamos bien. Pues muchísimas gracias por tus palabras y de nuevo abrazos. Gracias, Sarita. Gracias por la invitación. Se me hace corto el tiempo. Sí, a mí también. Pero esperemos una segunda ronda. Sí, luego seguimos platicando, claro que sí, yo encantada, ya sabes. Yo también te quiero mucho y aprecio mucho el trabajo que estás haciendo. Gracias. Me da mucho gusto ver una curadora mujer al frente de uno de los museos de Nuevo León. Se me hace muy importante. Pues muchas gracias y esperemos continuar haciendo lo mejor para ustedes. Y esperemos seguir colaborando. Sí, no, eso que ni qué. En todos lados, querida. Bueno, gracias, Lorena. Pues, gracias a Lucía también. Y gracias a nuestro público querido también. Gracias a todos.